continuación tengo el privilegio de presentar a la doctora Lilian Torregrosa, discípula admirada, primera dama cirujana que ha sido nombrada presidente de la Asociación Colombiana de Cirugía, governor del capítulo colombiano del American College of Surgeons, miembro del Consejo de Regentes de la Universidad Javeriana, jefe del Departamento de Cirugía de la misma universidad, admirada por todos los cirujanos y admirada muy especialmente por todas las cirujanas de este país, y de verdad es un honor, Lilian, tenerte entre nosotros, y doy paso a la conferencia titulada El profesionalismo virtual y el cirujano. Adelante, doctora Lilian. Muchas gracias. Sus palabras las aprecio especialmente, no solamente por el afecto que se nota allí y la generosidad, sino porque precisamente un profesor de los que más respeto, admiro y ha sido también un modelo para mi carrera es usted. Así que realmente es un honor estar aquí, compartir este panel también con el doctor Ferreres, a quien en el campo de la ética médica como cirujano también pues conozco hace muchos años y respeto profundamente. De manera que muchas gracias, espero que sea de mucho provecho lo que voy a tratar. Buenos días, mi nombre es Lilian Torregrosa, soy la presidente de la Asociación Colombiana de Cirugía y en los próximos minutos voy a hablar de los aspectos fundamentales del profesionalismo virtual para el cirujano. Empezaré por decir que el cirujano históricamente ha sido reconocido y sobre todo valorado por su habilidad técnica, por la precisión, velocidad y destreza que de hecho permitieron el desarrollo inicial de nuestra profesión cuando la anestesia, la analgesia, la asepsia y la antisepsia eran precarias, y por esa razón las maneras del cirujano pasaban a un segundo plano. Esa situación probablemente ha contribuido a que hoy en día aún seamos percibidos, y esto está corroborado por algunos estudios, como una de las especialidades que con más frecuencia exhibe comportamientos disruptivos. Pero lo cierto es que tolerarlos en este momento de desarrollo de la profesión a cambio de una gran destreza, pues es una conducta que no es aceptable y que no hace parte de lo que se considera profesionalismo en cirugía. De manera que constituye un reto explorar este escenario donde se exige una habilidad muy importante para la comunicación interpersonal, para el trabajo en equipo por parte del cirujano, y ese es el tema que voy a abordar el día de hoy. La excelencia no se concibe, como ya lo mencionaba, sin que dentro de este eje del profesionalismo, en el cual es fundamental, por supuesto, la experticia técnica, todo el desempeño dentro del quirófano y en el escenario clínico, que se basa a su vez en unos sólidos conocimientos teóricos y científicos, es fundamental que esto sea complementado por habilidades interpersonales muy desarrolladas y muy específicas, y algunas actitudes y comportamiento que complementan todo ese carácter del cirujano y le posibilitan trabajar de la mejor manera y mostrar su excelencia en un terreno de la salud actual que ha cambiado mucho con respecto a las décadas anteriores. De hecho, en la segunda mitad del siglo XX hemos presenciado un cambio muy importante y radical en la relación médico-paciente, y hemos pasado en todo este tiempo de un ejercicio mucho más paternalista a lo que hoy se considera un ejercicio más horizontal, donde la toma de decisiones es cada vez más compartida, los pacientes más informados, y por supuesto se exige un reconocimiento mayor de la autonomía de los pacientes. Todo este proceso debe estar acompañado de una interacción compasiva y empática con los enfermos. Y este ideal del cirujano entonces no solo exige la maestría que ya mencionábamos en el terreno clínico, en el quirófano, sino estas habilidades interpersonales específicas que hacen del cirujano un excelente comunicador, no solamente con sus pacientes, sino con sus colegas y con sus equipos de trabajo. Como lo ha mostrado en este escrito muy interesante Peter Angelos sobre el cirujano como ser que inspira dentro del entorno complejo
del ejercicio moderno, que es ya un reto para nuestra profesión. Y ese profesionalismo con todos estos ejes que ya mencionábamos de excelencia, realmente es una expresión del carácter moral del cirujano. Si vemos a la izquierda de esta imagen, nuestro actuar está basado en sólidos principios éticos, requiere un ejercicio intelectual de alta complejidad y precisión, donde la toma de decisiones complejas en escenarios de alta presión es algo que aprendemos a desarrollar, pero todo eso solo puede ponerse en el terreno del ejercicio clínico de una manera óptima si tenemos unos comportamientos y conductas que muestren que existen habilidades de interacción humana adecuadas, empática, como ya mencionaba, y con unas formas de comunicación que permitan la mejor relación médico-paciente y también la mejor relación con los colegas y con el equipo de salud. Ese carácter moral del cirujano, como lo ilustra esta estrella de comportamientos, del profesionalismo del cirujano, refleja que es una necesidad ser personas íntegras, confiables, mostrar siempre respeto y compasión por los demás, ser personas honestas, que trabajamos en equipo de manera profesional, responsabilizándonos por nuestros actos con un claro sentido del deber, que es algo que también caracteriza la cirugía entre otras especialidades, con una preocupación primaria por el bienestar de los pacientes y por la formación y el crecimiento continuo. Y esos elementos que están ahí muy bien ilustrados tienen no solo en sus pilares, sino sobre todo en la base, fíjense ustedes, la competencia clínica como un requisito necesario. Y eso, digamos, todos lo tenemos claro, pero en un segundo nivel de todos estos cimientos están las habilidades de comunicación, que es algo que, como mencionaba, históricamente desestimamos, pero que hoy adquiere una relevancia cada vez más importante. Y si hablamos de la comunicación, que es fundamental dentro de la construcción del profesionalismo moderno, tenemos que hablar necesariamente del escenario virtual como un escenario donde se dan la mayoría de comunicaciones hoy en día. Esto en docencia, en investigación y también en el ejercicio clínico y en la atención de pacientes sabemos que es fundamental. De hecho, hoy se reconoce que la comunicación virtual es un elemento fundamental del ejercicio médico, es una herramienta de la comunicación con innumerables ventajas en intercambios académicos, en intercambios profesionales, en la atención clínica de los pacientes, donde está la velocidad de la información, la capacidad de transmitir imágenes, la facilidad de tener una cámara y un dispositivo móvil con conexión a Internet en cualquier lugar permite compartir conocimientos, resolver dudas, tener el apoyo de expertos en forma remota, incluso asincrónica, interacción muy veloz, a bajo costo, y tener también el apoyo y el soporte de redes y grupos profesionales, blogs, chats, que enriquecen todo un ejercicio. Si lo vemos también desde el punto de vista académico y de investigación, sabemos que las redes que existen en el terreno virtual han incrementado la velocidad para compartir información en un momento histórico donde eso también es una necesidad y los médicos no podemos estar fuera de esa cultura. En estas 2 últimas décadas realmente la nueva costumbre de compartir información ya permeó la mayoría de la sociedad y la cultura de la hiperconexión es una cultura en la que no podemos negar que vivimos todos con unos problemas y unos retos particulares. Lo primero es que la dilución de los conceptos de privacidad, de derecho a la imagen y a la propia intimidad ha ocurrido. Y esta, que se ilustra como la generación mi, pretende compartir en forma cotidiana todo lo que ocurre. Y si estamos en el escenario clínico, pues se comparten también las imágenes, los videos, los contenidos de ese escenario, lo cual puede resultar problemático como veremos más adelante. Y un punto adicional que constituye un reto muy particular es esa falsa sensación de que el intercambio en redes es personal, es privado y es finito, cuando precisamente es todo lo contrario. Puede llevar a comportamientos inapropiados, muchas veces no intencionales en redes, que llegan a socavar la integridad profesional del cirujano y sus relaciones, no solo con los pacientes, sino con los colegas, con la sociedad en términos de reputación y términos de confianza. Y si vemos estas imágenes que todas cuentan con
no tienen limitaciones para compartirlas en esta conferencia. Son ejemplos, estos un poco graciosos, pero que reflejan lo que también vemos en forma cotidiana en las redes y que por supuesto genera un impacto sobre la imagen profesional del médico y del cirujano. Y este comportamiento puede llevar a consecuencias negativas, inesperadas, imposibles de contener, que afectan a un profesional y pueden comprometer incluso oportunidades laborales y de liderazgo más adelante, como ya se ha conocido por muchos reportes de procesos de entrevista, de selección, donde se incluyen estos puntos como consideraciones para seleccionar un candidato e incluso originar procesos disciplinarios y médico-legales, y eso es algo que ya se empieza a conocer en muchos sitios y probablemente ustedes han escuchado sobre estos litigios relacionados con las selfies quirúrgicas, donde se ha compartido información que tiene que ver con pacientes de los entornos clínicos, así como otros relacionados con el comportamiento inapropiado al compartir contenidos que parecen ser indolentes, a veces mostrando imágenes que a la población la dejan realmente muy preocupada de esa conducta ética de los médicos dentro y fuera de las redes. Y en esta línea del tiempo lo que quiero mostrar es lo que ha ocurrido en estas últimas décadas en términos de este profesionalismo virtual, término que se empieza a acuñar en la primera parte cerca del 2005, el 2010, y empieza a aparecer toda una literatura que muestra, empieza a interrogar cómo deberíamos mostrarnos en nuestro perfil profesional versus el perfil personal en redes, reconociendo más adelante que es casi imposible delimitar cada uno de estos, pues la sociedad nos percibe como un todo si somos médicos. Toda la literatura que aborda las regulaciones internacionales sobre privacidad del paciente en cada continente, en unos más estrictos que otros, y más adelante las guías de muchas sociedades, asociaciones, organizaciones en todo el mundo que se pronuncian sobre cuál debe ser ese comportamiento profesional en redes sociales y en el terreno virtual. Viene entonces una época de regulaciones y de prohibiciones, pero finalmente cerca del 2020 lo que se reconoce es que el punto fundamental en profesionalismo es la educación. Y es enseñar a los nativos digitales, pero también a los inmigrantes digitales, que existen unos límites claros en la ética médica, y esos límites no solo existen en el terreno físico y en el terreno personal, sino que pasan hoy al terreno virtual, que como ya mencionaba, es un terreno en el que necesariamente todos estamos viviendo un porcentaje importante del tiempo. Y allí las nociones de confidencialidad y privacidad, que ya conocemos de la ética médica tradicional, adquieren una relevancia muy importante, porque es un escenario donde con mucha dificultad uno podría asegurar que no se van a violar los principios de confidencialidad y que los datos de privacidad y que los datos de salud de un paciente que hacen parte de la información más privada y más sensible no se van a compartir. De manera que en términos de seguridad hay un reto importante entre todo esto que se comparte con tanta facilidad en estos momentos. Y otro elemento importante es la relación con los colegas y los comentarios que existen, muchas veces descalificadores de una y otra especialidad o relacionados con pacientes, con conductas que ya empiezan a generar una cantidad de problemas médico-legales. Y por último, el mantenimiento de un perfil adecuado en redes donde se cuiden estos aspectos. Esos son los puntos en que coinciden todos estos documentos, todas estas guías y todas estas recomendaciones internacionales que yo quiero plantear en estos próximos minutos en forma concisa. El primero que quisiera mencionar son los aspectos éticos relacionados con el uso de las imágenes clínicas, que son de especial importancia en algunas áreas de la medicina, como las especialidades orientadas visualmente, y allí la cirugía es una que emplea en forma cotidiana imágenes, videos con fines, como ya mencionábamos, académicos, de investigación, de asistencia de los pacientes, y es natural para todos nosotros y sobre todo para los más jóvenes compartir absolutamente cada una de las cosas que ocurren en el escenario clínico, no solamente con una intención de la asistencia del paciente, sino para facilitar también la transmisión de todo este conocimiento y de todos estos contenidos, pero llegando también a compartirlos en redes sociales, donde una imagen fuera de contexto puede tener muchas interpretaciones y puede dejar la imagen profesional nuestra en un lugar muy, muy desafortunado.
Así que con respecto a esto, lo primero que diría es que la recomendación clara sobre el respeto a la privacidad y la autonomía de los pacientes es el punto inicial y fundamental. El respeto a la dignidad de todos los pacientes que están incluidos en las fotografías, donde debemos cubrirlos apropiadamente, como hacemos en la clínica, y respetar ese derecho que tienen a decidir sobre si podemos tomar o no una foto o un video, y mucho más allá, dónde lo vamos a compartir, con qué intención y qué alcances tiene ese escenario. Fíjense que el escenario virtual realmente no tiene límites y es imposible controlar la difusión de ese contenido que una y otra vez se va a replicar. Así que la necesidad de obtener siempre la autorización de los pacientes para el registro y el uso de imágenes ya debe convertirse en parte de la práctica cotidiana del cirujano, y especialmente cuando publicamos en un terreno virtual imágenes no anonimizadas. ¿Qué quiere decir esto? Imágenes en las cuales se pueda identificar el sujeto, no solamente por sus rasgos faciales, sino también por tatuajes, joyería, datos de ubicación, texto, metadata que haga referencia a dónde se tomó, cuándo se practicó esta intervención particular, por ejemplo. Evitar subir a redes cualquier contenido que pueda considerarse difamatorio sobre colegas, sobre el personal de salud y sobre la misma profesión. Es muy lamentable lo que vemos en muchas redes sociales y que realmente no son actitudes profesionales, porque socavan toda esta imagen que tenemos en el público general. Imágenes también que puedan estar asociadas con conflictos de interés. En esto hay que ser muy, muy cuidadosos, porque esto afecta negativamente o puede afectar nuestra imagen profesional y puede tener consecuencias negativas no solo para nosotros, sino para nuestras instituciones cuando existen políticas internas que regulan. De manera que la recomendación ahí es revisar también las políticas y normas del sitio donde trabajamos. Pensar siempre con mucho cuidado antes de publicar algo, si no nos sentimos confortables con que lo vean eventualmente nuestros pacientes, los colegas o los empleadores. Utilizar con mucha prudencia las redes como un medio de comunicación médico-paciente. Y aquí hay una alerta grande. Y lo que se dice es que no está prohibido que tengamos interacción con los pacientes, y ustedes saben que en algunas especialidades, de hecho, esa comunicación es fluida y ha llevado a enriquecer, digamos, todo el proceso de atención clínica. Sin embargo, hay que hacerlo con prudencia, que creo que es la palabra clave, y si se van a compartir contenidos, imágenes, tener todas las medidas de seguridad y de confidencialidad que preserven esos principios que hacen parte del secreto médico. Y por último, sobre la amistad online con los pacientes. Lo que se conoce por el momento es que puede alterar la relación médico-paciente y ha llevado a dificultades a un número significativo de colegas, que son problemas innecesarios y se podrían evitar si la comunicación con el paciente se mantiene en un terreno mucho más formal, que dependiendo del país están reguladas este tipo de comunicaciones. Hay sitios donde no se permite hacerlo a través de mensajería instantánea como WhatsApp, se privilegia el correo electrónico, y lo que se plantea es que esas comunicaciones luego sean incorporadas a los registros clínicos en la historia clínica. De manera que existe un debate y seguramente la situación será cambiante con las generaciones que vienen, que están más habituadas a tener estas amistades e interacciones online, incluso con los pacientes. Y el punto también es que si compartimos imágenes en esos terrenos, tengamos siempre el consentimiento, el permiso de cada uno de ellos para el uso específico de la imagen. Y aquí nuevamente resaltamos que lo publicado en las redes nunca podrá ser completamente eliminado, de manera que los arrepentimientos tardíos pues no van a surtir efecto, que no existe un control real sobre el uso o la distribución final de todas esas imágenes, y existe además una responsabilidad que debemos tener en cuenta antes de compartirlas. Así que en este nuevo escenario virtual, donde sabemos que vamos a seguir participando y además reconocemos que tiene toda una cantidad de ventajas, el punto final o la conclusión de todo esto sería que aplicar los principios del profesionalismo médico a ese comportamiento en redes sociales, a cualquier forma de comunicación virtual, con colegas, con residentes, estudiantes, dentro de nuestro entorno profesional y con los pacientes, tiene unas exigencias que son las mismas tradicionales del profesionalismo médico.
De manera que el profesionalismo online debe respetar los mismos principios que el profesionalismo tradicional que conocemos desde los orígenes de la medicina misma y de nuestra profesión también como cirujanos. Y es muy, muy importante mantener ahí dos elementos: la confidencialidad y la privacidad del acto médico, que muchas veces se expone sin todos los cuidados necesarios. Esto seguramente nos va a llevar a prevenir muchos problemas, muchas dificultades, algo que ya estamos viviendo y que constituye un reto para los cirujanos modernos. Muchas gracias por su atención.